Muy bien, continuamos con nuestra exposición de la epístola de Pablo a los Gálatas. Y hoy nos toca compartir con todos ustedes el tema cuidado con retroceder. Un buen pastor sin lugar a duda, cuando conoce la parábola del sembrador, pues esto le da mucho aliento. Sin embargo, aún conociendo la parábola del sembrador, es decir, que hay diferentes terrenos, ¿verdad? Y hay un terreno bueno donde esa semilla pues encuentra lugar, pero hay terrenos pedregosos, etcétera. Pero aún sabiendo que el enemigo arrebata lo sembrado, como dice la interpretación misma de la parábola que el Señor da, sin embargo, no deja de sorprenderse. Porque una cosa es leer la parábola y otra cosa es vivirla. En nuestra exposición de hoy veremos que Pablo, aun cuando conocía la parábola del sembrador, no obstante, quedó asombrado, muy asombrado por la forma tan rápida como estos creyentes habían absorbido la verdad de Dios, pero se habían distanciado. Pablo dijo, estoy sorprendido, muy sorprendido por esto. La Biblia nos muestra la necesidad, sin lugar a duda, de no solamente absorber la verdad desde el principio, sino también de continuar con esa verdad de Dios hasta el final. Creo que un alpinista ilustra muy bien la vida cristiana. Uno que escala en una montaña, pero se entiende que tiene que presupuestar ese recorrido, porque si llega hasta la mitad es muy vergonzoso, y si comienza y se retira, más vergonzoso. Pero muy triste es cuando casi llegando a la cima tiene inclinación de devolverse. Creo que todos le gritaríamos a ese alpinista que siguiera hacia adelante y que le queda poco espacio, poco tiempo, por así decirlo, ¿verdad? Un poquito de tiempo para llegar a la meta. Así es la vida cristiana. Pablo dijo, hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es decir, que debemos continuar, marchar hacia adelante, ser alpinistas del Señor. En la doctrina del Evangelio, sin lugar a duda, los que comienzan la carrera y se mantienen en Cristo, la terminan. La terminan. Dice la Biblia, el que comenzó en nosotros la buena obra, él mismo se encargará de perfeccionarla hasta el final. Pablo predicó el evangelio de la gracia y muchos abrazaron la fe, pero en poco tiempo, como ya se dijo, fueron tras el error. Sí. Por eso se nos incita, se nos mueve a procurar desde el inicio la leche espiritual no adulterada para crecer. Y Pablo dice, para crecer para salvación. Eso es la salvación final. Esta epístola de Gálatas está llena de mucha pasión. Está llena de santa emoción. Si usted no la ha leído, por favor, en algún momento siéntase y léala para que usted pueda descubrir o conocer el corazón de un hombre de Dios. Esta epístola es vital para la pureza del Evangelio. No es solamente tener un Evangelio, sino el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces Pablo estaba muy preocupado para que ese Evangelio no fuera mutado, para que ese Evangelio no fuera cambiado.
Twain, un escritor, dice que de esta epístola dependió, en su sentido histórico, es decir, a través de los tiempos, la verdad del Evangelio. ¿Cómo puede ser esto? Sí, porque hasta los apóstoles habían cambiado su cosmovisión bíblica. Santiago, que se entendía que era el principal. Pedro, que se entendía que era la roca. Bernabé, el hijo de consolación. Y esta iglesia, más que esta iglesia, estas iglesias en Galacia, que estaban al parecer en avivamiento, Dios estaba haciendo una obra gloriosa, todas cambiaron. Solo Pablo, por así decirlo, se mantuvo firme. Aun cuando menciona a Tito, Tito era un discípulo de Pablo. Timoteo también. Muy pocos estaban con Pablo, pero él tenía la verdad del Evangelio. Y entonces este hombre mantuvo una firmeza porque sabía ciertamente la trascendencia de lo que estaba haciendo. Si comparamos esta epístola con otras, podríamos decir primero que es la más severa. Pero hay otra que es la que más llama la atención. Es la epístola de Pablo a los Corintios. Él escribió 2 cartas, primera de Corintios y segunda de Corintios. Miren, nuestros amigos que están aquí especialmente, hay cosas que ustedes han escuchado de la iglesia, de las iglesias, de las cosas que ocurren. Y todas son de condenar si son ciertas. Pero cuando usted abre la Biblia, usted va a encontrar que la Biblia misma no oculta las debilidades, las flaquezas, las aberraciones, los delitos de la misma iglesia. Entonces, esa primera carta a los Corintios comienza con mucha división entre los creyentes, cosa que no debía darse, porque la iglesia no es un partido político, pero división por doquier, carnalidad, es decir, viviendo conforme a los deseos pecaminosos, un problema de incesto, problema de desorden en la cena del Señor, en la Santa Cena, orgullo en la indisciplina, una forma de pensar distorsionada en cuanto a la resurrección, los dones espirituales también distorsionados, la mesa del Señor, lo que se llama la Santa Cena, que se supone que es algo solemne. Sin embargo, en la carta de Pablo a los Corintios, él comienza de una manera muy afable a los santificados, llamados a ser santos, etc. Pero cuando dirige su carta a las iglesias de Galacia, no hace eso. No dice a los santificados llamados a ser santos, no. Pablo, siervo de Jesucristo, no por hombre, sino por Dios. E inmediatamente se torna severo y fuerte. Y encontramos una apología de él una y otra vez, una defensa de su ministerio. ¿Por qué esto? Bueno, porque el problema de la iglesia en Corinto era un problema conductual, primariamente. Pero el problema en las iglesias en Galacia era un problema doctrinal, aunque implicaba asuntos conductuales también, porque las ideas afectan la conducta. Pero cuando se trata de las ideas, cuando se trata de las doctrinas, entonces se toma una postura más gallarda, una postura más firme, porque tiene relevancia a nivel mundial, a nivel histórico, y porque contamina de manera imperceptible de inicio, pero sus resultados luego se observan, se cuantifican. Entonces los guerreros de Dios sabemos esto, por eso combatimos las herejías. Una cosa es la conducta homosexual y otra cosa es la doctrina homosexual.
La doctrina homosexual es más terrible que la conducta homosexual. Una cosa es un homosexual de convicción, perversamente, y otra cosa es un individuo que peca, claro que será condenado, eso no lo excluye, pero tiene más trascendencia cuando se disemina la idea de la libertad sexual. Entonces Pablo sabía esto y por eso fue tan enérgico, tan enérgico. Este apóstol estaba dispuesto ciertamente a perderlo todo. Sí. En la epístola muestra esto. Tenía una disposición hasta morir, si fuese posible, por causa del Evangelio. Preparado para el rechazo y para un sinnúmero de calificativos, tales como troca izquierda, obsesivo, infatuado, extremista, egocéntrico, radical, solitario. Los seres humanos, por instinto, rehuimos el rechazo. Sin embargo, Pablo no tenía miedo al rechazo, siempre y cuando fuera por el Evangelio de Jesucristo. Es más, se podría llegar a pensar como si él tenía complacencia con el rechazo. Perezca tal pensamiento. A veces se pudiera dar esa impresión como él anda buscando ser rechazado, ser enajenado por los demás. No, Pablo no buscaba eso. Lo que pasa es que Pablo sabía la trascendencia del combate y sabía las cosas que le podían venir y estaba preparado. Y si algo estaba mal, doctrinalmente hablando, él tenía que decirlo. Finalmente Dios estaba con él y él estaba con Dios. Y el tiempo le dio la razón. No fue perfecto. En algunos juicios que hizo prácticos, como el caso de Marcos y de Bernabé, allí falló, pero luego rectificó y volvió sobre sus pasos. Pero eso era un asunto de decisión trivial, no de gran trascendencia, pero en asuntos cardinales que no tenían que ver con la casuística propiamente, no. Dios le dirigió. De hecho, él dijo, yo no recibí el evangelio de hombre. El Señor me enseñó. Él me instruyó por más de 2 años en Arabia, en el desierto. Fui enseñado por el Señor. Y luego, el evangelio que predico no tenía por qué pasar, pero pasó. Fue ratificado por los hombres de más tiempo que yo, de más experiencia, en un sentido, que yo, y que eran reconocidos como hombres de reputación. Es decir, estos hombres me dieron la diestra de compañerismo. Algo a destacar con relación a Pablo. Él no disimuló que estaba en una posición de desventaja con relación a otros. Él no disimuló que estaba casi solo, como si solamente Dios y la verdad estuvieran con él. No ocultó que había tenido un conflicto con Pedro, con Santiago, con Bernabé. No ocultó eso, porque saben ustedes que cuando se está juzgando un hombre y la idea que pregona, pues que el hombre trata de decir, yo tengo muchos amigos, miren, no, todo lo contrario. Él quiso que supieran que el conflicto que estaba teniendo con ellos, no solamente lo había tenido con ellos, lo había tenido con Pedro. Eso muestra que el hombre de Dios, Pablo, estaba muy seguro de la guianza del Espíritu Santo en lo relacionado con él. Quisiera en esta oportunidad hacer un recordatorio de lo que probablemente nuestro amado pastor Alan ya predicó y nuestro amado pastor Onésimo también, en el sentido de conocer el propósito de la epístola.
Esto es fundamental. Hay una carta que nos llega. Esa carta tiene un propósito. Yo tengo que descubrir el propósito de esa carta. Aquí hay una carta enviada a las iglesias en Galacia. Tenemos que descubrir el porqué de la carta. Para eso tenemos que leer muchas veces la carta. Bueno, nosotros, porque saben ustedes que esta carta se escribió hace aproximadamente 2000 años, en el año 46 después de Cristo. Entonces, para encontrar el sentido hay que leerla, releerla. Hay que buscar versiones porque se escribió en griego. Hay que buscarle el sentido a algunas palabras porque el griego es una letra muerta y no es nuestro idioma. Entonces existen las versiones. Hay que recurrir a las versiones. Hay que recurrir a los comentarios. Hay que buscar la información en perspectiva. En otras palabras, de acuerdo a la necesidad de mi mente. ¿Qué quiero encontrar? Por ejemplo, para poder encontrar el propósito, quien dirige la palabra tuvo que leer muchas veces la epístola. Ahora es mucho más fácil. Antes podíamos coger el libro. Ahora tengo una computadora, tengo un aparato sofisticado, puedo verla en pantalla, puedo compararla, puedo volverla a leer, paso rápidamente, vuelvo y paso, le doy copy-paste, vuelvo y pego, quito aquí, quito allí, subrayo, vuelvo a subrayar. Es decir, que aprovecho mucho más el tiempo, leo más y me empapo más. Lo lógico sería pensar lo siguiente. Pablo escribió esta carta por dos razones. En primer lugar, de acuerdo al capítulo 5, versículo 1, que ellos se mantuvieran firmes. Mantenerse firme implicaba o connotaba o significaba mantenerse en el evangelio original. Y ya explicaremos de manera sucinta cuál fue el evangelio original, el evangelio que Pablo predicó. Pero sí les puedo decir, así a vuelo de pájaro rápidamente, que Pablo predicó que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podemos ser salvos, sino es Jesucristo. Y que no hay otro fundamento, el cual está puesto, Jesucristo. Pablo predicó con toda seguridad que no hay otro camino, que hay un solo camino. Como Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. De seguro que Pablo les enseñó también que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De igual forma, Pablo les enseñó que la justificación solamente puede ser en Cristo. Y le subrayó, le dijo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Les explicó lo que era la ley. Les explicó lo que eran los rituales de la ley. Les habló a los paganos de quién era Moisés para luego llegar a Cristo como Salvador. Les habló de números, del libro de números, de seguro les habló de la serpiente colocada en un asta de bronce y le dijo así mismo el Hijo del Hombre, Jesucristo, fue levantado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ellos lo entendieron. Es buena nueva de salvación. Manténganse firmes en eso que yo les enseñé. Un evangelio singular. No un evangelio sincrético ni mezclado. No es la unión de dos religiones. Es una sola fe. Un solo bautismo. Un solo Dios y un solo Señor. En segundo lugar, se podría decir que el propósito sería lógico de que ellos se volvieran del error. Y de seguro que le destacó el error. ¿Sí? Sin embargo, una lectura más exhaustiva y profunda nos podría mostrar lo siguiente. Casi en cada versículo se puede descubrir el propósito de la epístola. Vayan conmigo, por favor, en atención.
Sí, aquí voy. Su propósito fue que supieran que estaba sorprendido de un desvío tan prematuro. Pablo quería que ellos supieran eso. Mi querido suegro, ayer compartimos el mensaje y nos emocionábamos los dos. Y entonces me buscó un comentario de la Biblia devocional sin desperdicio en el aspecto introductorio. Y el erudito enfatiza y dice que cuando Pablo escribió esta carta, las venas se le llenaban de sangre. Su fisionomía cambió, su rostro, su faz cambió. Se sentía airado mientras escribía. Por eso dice, estoy sorprendido. En otras palabras, Pablo no era un estoico. Pablo no era uno de estos que dicen, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y el que será salvo, será salvo. Y lo que pasa en el contexto de la iglesia, ay, ¿qué más da? Todo está dentro del plan de Dios. No, Pablo vivía al ritmo de su tiempo y al ritmo de su momento. Y actuaba, accionaba y reaccionaba y a veces hasta llegaba a sobrereaccionar. Lo que está diciendo aquí es, yo quiero que ustedes sepan, o lo que queremos comunicar, es que estoy sorprendido. También Pablo quería que ellos supieran que estaba, como ya se ha dicho, muy enojado con ellos. Se percibe. Yo quiero que ustedes sepan que estoy enojado. Un pastor no debe de ocultar su enojo cuando esté enojado con un miembro por asuntos espirituales. Debe percibirlo, debe sentirlo. Mi pastor está enojado conmigo. ¿Por qué? Porque me desvié. Pero triste también, indignado, molesto. O por alguna infidelidad a la causa del Señor. Pablo no se iba a morir de un infarto al corazón. Pablo vació sus sentimientos y el Espíritu Santo lo reguló y lo controló. Con esto no estoy dando licencia para una ira desbocada, porque es pecado la ira. Había un control completo, un dominio. Pablo no estaba fuera de sí, tenía dominio propio. Era un hombre manso, controlado por el Espíritu. No había contradicción en él, pero era un hombre lleno de emociones, de sentimientos y de pasiones. Y así se mostraba delante de las iglesias y delante de los demás. ¿O usted cree que cuando reprendió a Pedro lo hizo? Pedrito, yo quiero que tú vengas y delante de esta gente tú sepas que tú has pecado? Dice que no. Lo reprendí duramente. Pero Pedro era un hombre de Dios. Ahí no se armó un pleito a los puños entre Pedro y Pablo. Pudo haberse armado, pero no se armó, porque los dos eran hombres de Dios. Pero uno se había desviado y el otro, el más pequeño, porque hoy en día hay algunos ingenuos que creen que el grande era Pedro, era Pablo. No, el insignificante en aquel contexto era Pablo. El grande era Pedro. Lo que pasa es que ahora el grande es Pablo, porque ahora tiene las 3 epístolas. Ahora es el levantado, ahora es vindicado, ahora es el gran apóstol Pablo. Pablo escribió más que Pedro, más sabio que Pedro, más ducho que Pedro, más predicador que Pedro, más fundador de iglesia que Pedro. Lo sabemos ahora, pero en aquel contexto no. En aquel contexto era Pablo el que perseguía a la iglesia. Insignificante. Ahora Pablo el pequeño, llamándole la atención al grande, al elocuente, al poderoso, al ungido. Su sombra sola curaba a la gente, la de Pedro. Cuando pasaba, había una unción tan grande. ¿Quién podía contra Pedro, la roca? Sí, pero a ese gigante en la fe lo reprendió un pigmeo en la fe, un pequeño, un incipiente, un nuevo, pero que había recibido una revelación especial de parte del Señor Jesucristo. Hay un solo evangelio. Pablo quería que ellos supieran que solamente hay un solo evangelio. Un evangelio complementado, Pablo quería que supieran, es un evangelio suplantado.
que el mensaje él lo había recibido directamente de Jesús. Pablo quería también que ellos supieran que su vida era una vida solitaria. No para que le cogieran pena, sino que él estaba preparado para pagar el precio de la soledad. Él quería que ellos supieran que no le tenía miedo al rechazo, que no vivía para agradar a los hombres, sino a Dios, que recibió la confirmación de los demás apóstoles, es decir, que no era un gallo loco, que cuando lo escucharon, cuando lo vieron, dijeron: este hombre tiene palabra de Dios. Pero los apóstoles verificaron su evangelio, su mensaje, su verdad, su revelación, y dijeron: este es un ungido de Dios. También él quería que supieran, como ya he dicho, que confrontó al apóstol Pedro, a su amigo Bernabé, y que también sabía que Santiago el apóstol estaba involucrado en ese desvío mortal del evangelio. Yo no ignoro que Santiago está metido en este pleito y en esta conspiración contra el evangelio. Y parte de esos espías no venían de afuera, venían de adentro. ¿Usted cree que esta lucha es fácil? Más son los enemigos que pueden estar infiltrados dentro del campamento de Dios que los que están fuera. Por eso el que esté firme, mire que no caiga y cuide su corazón, para que no vaya a ser que estando en la misma mesa del Señor, usted sea de los que le den un bocado y Satanás entre en su corazón de manera definitiva e irreversible. Cuidémonos todos, el que dirige la palabra y los que escuchan el consejo de Dios. Todos. Él quería que ellos supieran también que su desvío o apostasía fue de origen diabólico, ya que se dejaron hechizar por su descuido. Quería que supieran también que es imposible ser neutral. O se es un perseguido o se es un persecutor. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo: ustedes, de ser perseguidos, se están convirtiendo en perseguidores. ¿Por qué? Porque ustedes se aliaron a los de la esclava. Y los de la esclava persiguen a los de la libre. En otras palabras, cuando usted confronta las herejías, no piense que todo va a quedar así. Que va a venir un día allá para acá y de un aquí para allá. Aquí no hay término neutro. Los de la gracia van a ser perseguidos. Los que están predicando el evangelio de la gracia con sinceridad van a ser perseguidos. No hay término neutro. No, que yo estoy en gracia y estoy en ley. No, o está en uno o está en otro. O es de Cristo o no es de Cristo. Pablo quería que supieran esto. Si ustedes observan entre líneas la epístola, ustedes se van a dar cuenta que da la impresión como que Pablo había tirado la toalla. Y da la impresión como que Pablo lo que le está diciendo: cuidadito, porque ustedes se están convirtiendo en mi enemigo. Es decir, ustedes me van a perseguir a mí ahora. Porque no era solamente el hecho de que ellos abrazaran esa doctrina, es que había un desafecto hacia la doctrina que Pablo estaba predicando y un desafecto humano hacia la persona de Pablo. Porque Pablo también tenía un desafecto hacia los enemigos del evangelio. Es que no hay término de amiguismo y amistad en este campo tan crucial como el evangelio, que implica la eternidad. No es un jueguito. Entonces yo no puedo venir a simposios, yo no puedo venir a paneles con un asunto de tanta trascendencia como la vida, la muerte y la eternidad, la salvación, la gloria de Dios, lo que es en Cristo. Pero ¿qué más Pablo quería que ellos supieran? Que todo el que recurre a la ley como complemento de gracia no es cristiano. Pastor, usted nos ha enseñado aquí que Pablo dice que os comportéis. Sí, pero en este caso no lo usó. En este caso no lo usó.
Es decir, que en este caso Pablo dijo, de la gracia habéis caído. De Cristo os desligasteis. No dice, quién sabe, puede ser. No. Dice, de la gracia habéis caído. En otras palabras, no soy cristiano. Eso es raro en Pablo. Busque todas las epístolas y no va a encontrar esa expresión. Nada más aquí. De Cristo os desligasteis. En otras palabras, pusiste tu atención en la ley como medio de salvación o quisiste complementar a Cristo con la ley. Habéis caído de la gracia, habéis caído, no soy salvo. Eso es categórico, eso es muy fuerte. Nunca jamás Pablo había hablado así. También quería que supiera que necesitaban reconvertirse. ¿Cómo así, Pastor Bayones? Y a mí no me han dicho que si yo creo una sola vez, ya eso me sirve. Sí, si te mantiene creyendo en lo mismo que creíste al principio. Si no te mantiene creyendo lo mismo que creíste al principio, tienes que reconvertirte. ¿Qué significa reconvertirte? Volverte a convertir. Y usted dirá, pastor, ¿y dónde dice esto? Dice, vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo dice que engendró a Onésimo en sus prisiones. Y cuando escribe a la iglesia de Tesalónica, dice, fui tierno como la nodriza. Y ahora dice él que él también tiene dolores de parto porque él pare. ¿Cuántas metáforas? ¿Cuántas analogías? Entonces, ahora estoy pujándolo a ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes se reconviertan. Para que ustedes vuelvan a convertirse. Porque lo que sé de ustedes da a demostrar que no hay evidencia de salvación. Y que en el momento, bajo esa perversión de pensamiento doctrinal, no estáis en el camino de la salvación que es en Cristo. Pablo quería que ellos supieran esto. ¿Qué más quería Pablo que supieran? De acuerdo al propósito de la carta, que Dios iba a castigar tarde o temprano al que los había perturbado, mas el que os perturba llevará la sentencia. En otras palabras, aunque estos perturbadores salían y entraban y estaban teniendo éxito, el glamour de esa creencia judaica, de ese judaísmo, dice Pablo, el que se metió en lo sagrado, tarde o temprano va a recibir la sentencia de parte de Dios. Más que el que os perturba, y eso es interesante, porque dice el que os perturba. Pero, ¿realmente estaban perturbadas esta gente? Porque esta gente yo creo que estaba muy cómoda. Yo creo que el perturbador era Pablo. ¿Por qué? Porque le enseñaron un camino más placentero, carnalmente hablando. Estaban felices y al parecer todo estaba bien. Entonces viene Pablo a aguarle la fiesta y se convierte en un perturbador. Y de hecho así es que acusan a aquellos que confrontan a los que han apostatado de la fe. Él perturba, está perturbando. Pero Pablo dice, yo no soy el perturbador. Los perturbadores son ellos. Wow. ¿Por qué? Claro, porque habían traído confusión y la confusión trae perturbación. Usted ha venido en esta mañana aquí a escuchar el Evangelio. Yo no quiero que usted salga de aquí con una perturbación. Yo quiero que usted salga de aquí con una claridad de mente. Que usted salga de aquí convencido de la salvación que es en Dios, que es en Cristo. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Pablo quería que ellos supieran de su deseo y oración en contra de los perturbadores. Siéntese y agárrese de su butaca ahora. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Una oración imprecatoria en el Nuevo Testamento. Pastor, ¿no me han dicho que las oraciones imprecatorias eran del Antiguo? ¿Lo dice Dios o se lo dijo un hombre? Las oraciones imprecatorias están vigentes. Yo publiqué en estos días un texto que dice, aborrezco a los que no aman tu ley. Y alguien escribe, eso es del antiguo pacto. No, eso es del nuevo, del antiguo, del nuevo y del eterno. Y pastor, no estamos llamados a amar. Sí, en otro contexto. Eso fue lo que dijo mi querido hijo Israel con relación al amor.
Es que si usted no odia a los enemigos de Dios, usted no es de Dios. ¿Y qué es odiar? Desechar, aborrecer, no comulgar. Si usted no aborrece, usted tiene connivencia. Usted dice eso no es... No. Usted es un enemigo de Dios. Usted y yo podemos traficar y negociar, pero no podemos tener comunión. No podemos tener amistad. Usted no puede tener amistad con los enemigos de Dios. Usted tiene que estar claro en eso. Entonces la oración de Pablo fue imprecatoria. ¿Y cuál fue la oración? Señor, fue esta la oración. Señor, ten misericordia de los que perturban a los creyentes en Galacia. Ten misericordia, sálvalos, Señor. ¿Quién sabe si en secreto él oró así? Pero él quería que ellos supieran cuál era su deseo y su oración con relación a los judaizantes, a los que lo perturbaban. Mas, dice la Biblia, ojalá se mutilasen los que os perturban. A veces cuando se ve esta parte aquí, la gente se concentra en la parte mutilar. Mutilar, para que puedan entender, ellos enseñaban que si te circuncidaba, tú cumplías el ritual mosaico y era un medio de complementación para la salvación. Si no lo hacías, entonces no estabas completo. Y Pablo decía, no, la salvación es en Cristo y tú no tienes que circuncidarte bajo ese ritual. Si te circuncida, que no sea con esa mentalidad. Entonces fiscalizaban, supervisaban a la gente en los baños, porque la circuncisión tiene que ver con el órgano viril del hombre. Y enviaban a espiarlo. Entonces había una atadura tan grande en cuanto a esto, que Pablo una y otra vez dice, el hombre es justificado por Jesucristo sin las obras de la ley. Pero no solamente esto. Pablo dice, ya que ustedes quieren hacer esa cirugía menor, ¿por qué ustedes no se cortan el órgano viril completo de cuajo? Pero lo fuerte no está ahí. ¿Y dónde está lo fuerte, Pastor Bayonet? Ojalá. A lo mejor no entendemos la idea de ojalá. ¿Sabe lo que significa ojalá? Es una palabra árabe. Ojalá significa quiera Alá. ¿Y qué pasó, pastor? ¿La Biblia es musulmana? No, es que el término Alá significa Dios. Entonces, ojalá, que también aparece en Génesis, significa quiera Alá, quiera Dios. En otras palabras, está dirigiendo su atención a Dios. Él pudo haber dicho que se mutilen, pero no dijo así. Dijo, ojalá se mutilasen, quiera Dios que lo vuelva loco y si queden sin castrado, a usar una expresión más adecuada de la hora, ¿no? Que se queden castrados. Y ustedes saben lo que significa castrar. Ojalá que quienes los molestan no solo se circunciden, sino que de una vez se lo corten todo. Eso traduce la versión moderna. Él quería también que supieran que a pesar de su desvío, del desvío de los de Galacia, él los seguía tratando como hermanos y como hijitos. Hermanos, hijitos. También él quería que ellos supieran que él no rehuía la persecución, que no tenía temor a quedarse solo por causa de la verdad del evangelio. Él quería que ellos lo supieran. De igual forma, que la razón de su desvío, la razón del desvío de las iglesias en Galacia era el rehuir la persecución. Por eso, usted que ha venido hoy aquí a escuchar el evangelio, mire, desde el principio se le dice que el que se entrega a Cristo va a padecer persecución. Hay gente que dice que se lo digan después en el discipulado, pero el Señor no lo enseñó así. El Señor dijo desde el principio, desde el primer momento, que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué dice? Tome su cruz cada día y sígame. Y dice el Señor desde el principio que si a él lo persiguieron, a ti también te va a perseguir. Y que el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de él la hallará. No es en el segundo o tercer capítulo del discipulado, no. Es desde antes de convertirte. El Señor dice que nadie edifica una casa si no la presupuesta primero.
No vaya a ser que la comience y luego no la termine. En otras palabras, el Señor te dice, antes de entregarte a Cristo y de venir al camino, tienes que saber que este es un camino y que tienes que presupuestarte. No vaya a ser que llegue por la mitad y la vergüenza sea mayor, como cuando se construye una casa. ¿Y qué pasó con ese? No, tiene 10 años ahí que no pega un bloque. ¿Y qué de la fe de él? Él comenzó, pero no terminó. Lo aborrecen dentro de la iglesia y lo aborrecen dentro de fuera. Y él mismo se aborrece. Lo aborrece el diablo y lo aborrece Dios. Que lo trague la tierra entonces. El que comenzó, trate de seguir como pueda, arañando, gateando. No sé cómo voy a llegar, pero voy a llegar. Porque si usted no llega, usted no sirve para nadie. Ni para usted, ni para su esposa, ni para sus hijos, ni para su hermano, ni para el gato, ni para el perro. Nadie confía en usted. Porque usted comenzó el camino y no lo terminó. No hay una persona más digna de confianza que aquella que le dice, ¿y dónde está? En el mismo lugar. Es que no ha avanzado, sí ha avanzado mucho. En todos los quehaceres ha avanzado, pero sigue en el mismo camino. ¿En cuál camino? En el Evangelio. Con la misma fe, más robusta ahora, pero ahí está. Es una persona digna de confianza. También él quería que ellos supieran que los cristianos viven hasta el final en santidad, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo quería que supieran eso, que ellos supieran eso. Pablo quería que supieran también que solamente el Espíritu Santo nos da la victoria en nuestra vida de santidad, que no es con nuestra propia fuerza. Pablo quería también que ellos supieran que su mayor evidencia de fidelidad al Evangelio era su propio cuerpo. Yo tengo en mi cuerpo las cicatrices que demuestran que he sufrido por pertenecer a Cristo. Y dijo que de aquí en adelante nadie me cause molestia. Estaba suscrito y pagado. En otras palabras, Pablo no estaba interesado en ganar aceptación, en tener palabras encarameladas para ganar afecto políticamente. No, de aquí en adelante nadie me cause dolor. ¿Por qué? Porque yo llevo en mi cuerpo la verdad de que he padecido por la causa de Cristo. Que muestren ellos sus evidencias. No, ellos están rehuyendo a la persecución. Yo no le he provocado, pero no le he rehuido. En segundo lugar, explicación o análisis del pasaje. Ciertamente en otro tiempo, estamos en el capítulo 4, por favor, perdón. Gálatas capítulo 4, sí. Vayamos al pasaje ahora. Disculpadme, debí hacerlo desde el principio. Capítulo 4. Versículo 8. Voy a ir leyendo y comentando. Dice la Biblia, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. La idea es la siguiente. No se correspondía con la experiencia espiritual y el conocimiento que adquirieron por medio del Evangelio. Este desvío, este retroceso, voy a repetir, no se correspondía con la experiencia espiritual y el conocimiento que adquirieron por medio del Evangelio. La idea es la siguiente. Ellos tenían un contexto pagano. Esta iglesia era híbrida. Es decir, estaba compuesta por una cantidad significativa de gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos. Los gentiles eran paganos, no conocían a fondo la ley de Jehová, pero los judíos sí. Ahora Pablo está enfocando su atención en los gentiles cristianos, que antes eran gentiles paganos. Y Pablo le está diciendo, habiendo conocido a Dios, pero como que se equivocó. Da la impresión como que se equivocó, pero no fue que se equivocó, fue intencional. Y dice, no, un momentito, no es que ustedes conocieron a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Es que Dios lo conoció a ustedes. ¿Y cuál es la idea? La misma que presenta Pablo Juan en su primera carta.
Dice, si nosotros amamos a Dios, fue porque Él nos amó primero. En otras palabras, no es el hombre que busca a Dios, es Dios que busca al hombre. No es el hombre que se acerca a Dios, aun cuando Dios le dice acercaos a mí. Es Dios que se acerca al hombre. Entonces, si Dios había obrado en ello, si el conocimiento de Dios se había mostrado en sus vidas, la experiencia tenía que ser real. Pero hay una experiencia contradictoria aquí. ¿Cómo es posible que ustedes que se dejaban guiar por ídolos y demás cosas, habiendo conocido a Dios o siendo conocidos por Él, vuelven otra vez a eso? Le da unos calificativos tristes, a esos débiles rudimentos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No lo entiendo. Servíais a los dioses que por naturaleza no son dioses. Cayeron en lo mismo. ¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Débiles y pobres. Aquí se encontraba una inconsistencia, siendo conocido por Dios. Ahora veremos una de las declaraciones más deprimentes de todas las epístolas, no solamente de esta, de todas. Una de las declaraciones más deprimentes. Estaba buscando el calificativo. ¿Cuál pongo, Señor? ¿Sorprendente? No. Deprimente. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Usted se imagina que usted le diga a un hijo suyo así? ¿O que un profesor le diga eso a un estudiante? Tanto tiempo perdido. Pero aquí no se trata ni de un hijo ni de un estudiante. Aquí se trata de un asunto relacionado con la salvación. Y se podría interpretar de la manera siguiente. Perdí al parecer, y pongo aquí al parecer, ¿por qué? Porque Pablo dice, me temo de vosotros. Es decir, que da un margen. El al parecer es, me temo de vosotros. Entonces, perdí al parecer mi tiempo con ustedes pensando que eran elegidos de Dios. Siempre tiene que haber una presuposición en el pastor. Por ejemplo, yo tengo una presuposición con esta iglesia. Que en esta iglesia están los elegidos del Señor. Ahora imaginaos por un momento que de estos elegidos se me desvíen por una doctrina extraña. Una doctrina blasfema. Como ha pasado en esta iglesia. Que habiendo yo enseñado el evangelio con tanto amor y tanto sacrificio, con fidelidad la palabra de Dios, con consistencia, no añadiéndole nada a la Biblia. Y si alguien me puede demostrar que le he añadido en alguna vez en la historia de mi pastorado algo a la Biblia, que me lo diga. En más de 30 años he enseñado el mismo evangelio. El mismo evangelio. Pero alguien de repente escuchó una novedad. Pero una novedad blasfema. No fue una novedad de opinión, donde tú puedes opinar y el otro puede opinar. De si las faldas deben de ser debajo de la rodilla o por encima de la rodilla. O si se debe usar pantalón o no se debe usar pantalón. Y hasta cosas como el bautismo de párvulo o el bautismo por inmersión. A lo mejor podríamos tener una digregación y respetarnos en ese contexto. Pero ya cuando es un asunto cardinal, como la divinidad de Jesús, como la suficiencia de Jesús para salvar hasta el final, como la vida de santidad hasta el final, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, yo diría, parece que trabajé en vano con usted. O lo diría dentro de mí, creía que era uno de los elegidos, pero no. Porque los elegidos perseveran en fidelidad a la doctrina, a la verdad, hasta el final. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí es de marca mayor. He trabajado en vano. ¿Cómo puede ser? Yo que me ilusioné, pensaba que ustedes eran de los elegidos, pero he trabajado en vano. Oye, es para despertar a esa gente. Sin embargo,
les llamó hermanos. Sin embargo, les llamó hermanos. Y no solamente les llamó hermanos, sino que les rogó de manera empática. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Le reconoció sus virtudes, pero no se trataba de asunto personal ni de un cuestionamiento de bondades, que es donde a veces nos quieren llevar. No a lo personal, no es un asunto personal, ni un asunto de bondades. Pablo le reconoció sus bondades. Miren cómo se las reconoció. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Solamente quiero vuestra salvación, diría Pablo, y que no se hagan cómplices del error. Es un comentario que hago. Me he hecho pues, ahora dice Pablo, pues vuestro enemigo por deciros la verdad. En otras palabras, mi celo por ustedes es por vuestra salvación. El de ellos es un celo sectario. Tienen celo por vosotros, dice Pablo, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros. Para que vosotros tengáis celo por ellos. Había ya una disputa de maestría, de liderazgo. Es decir, quieren robar esas ovejas que yo gané para el Señor, que yo pastoreaba. Ahora no solamente me roban las ovejas que yo gané para el reino, ahora me indisponen las ovejas y me le hacen creer que son los mejores del mundo. Y claro, debo observar aquí que ellos tenían todo un andamiaje. La fe evangélica era una fe incipiente, es decir, que no tenían recursos. La fe de los judaizantes era una fe histórica, es decir, que tenían todos los glamures del mundo. Era una fe con rituales, reconocida, con antecedentes, con vestimenta y con todo lo demás. Pablo era Cristo nada más. Pablo nada más contaba con Cristo. Es decir, que la oferta era grande. Entonces ellos comenzaban a decirle, tú no te das cuenta que Pablo está solo, él es solitario. Y entonces le creaban una indisposición con relación a la persona de Pablo. Vuestro celo no debe de ser para agradarme a mí, dice Pablo. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Pablo no solamente engendra hijos en la fe, sino que también los concibe, como ya se ha dicho, y los pare o alumbra. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. Engendró a Onésimo, ya se dijo, en sus prisiones. Lo ganó para Jesucristo. Fue como una nodriza, ya lo dijimos, en Tesalónica. Y ahora dice que vuelve a sufrir dolores de parto por los de Galacia. Necesitaban reconvertirse. Estaba perplejo. ¿Qué significa perplejo? Dudoso, incierto, irresoluto, confuso. En tercer y último lugar, ¿por qué retrocedieron? ¿Cuál fue la oferta? Porque usted cambia de trabajo si hay una oferta mejor. Usted cambia de fe si le muestran otro camino mejor. Pero ¿qué pudieron ofertarle para dejar la presencia de Dios que se mostraba allí con milagros? El gozo del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. ¿Qué le ofrecieron? ¿Qué le ofertaron? ¿Hicieron como los españoles? ¿Campanitas y juguetes por oro? ¿Fue eso lo que hicieron? ¿O fue que lo hipnotizaron y lo llevaron a tener una percepción diferente de la realidad espiritual? Les voy a decir a continuación, la respuesta no es exhaustiva. 1, para evitar la persecución. ¿Quién quiere guerra? ¿Quién quiere guerra? Spurgeon,
cuando le declaró la guerra a Darwin, se echó de enemigo a toda Inglaterra. Y peor aún, se echó de enemigo a todas las iglesias evangélicas. Se quedó solo. ¿Y por qué? Porque las iglesias rehuyeron la persecución y dijeron: no vamos a enfrentar a Darwin. El único que enfrentó a Darwin fue Spurgeon y profetizó y dijo: lo que le espera a la humanidad es algo grande. Hoy estamos hablando de 3 causales y eso se lo debemos a Darwin. Gracias por Spurgeon, porque nos avisó siglos atrás acerca de las consecuencias. Hoy tenemos ciencia de bioética que sirve para muy poco. ¿Por qué? Porque se está trabajando con el genoma humano y se está trabajando con aspectos genéticos de óvulo y espermatozoide. Pero todo eso se lo debemos a Darwin. Y luego a otro mentor que está en perfil bajo y que la iglesia no conoce, y que yo le invito a que le conozcan a través del medio que estoy brindando en mi blog. ¿Cómo se llama ese hombre? Carl Sagan. Es donde se nutren las legislaciones mundiales. Ganador de premios internacionales, un escritor, pero un poseído por el mismo infierno. Es donde asumen las argumentaciones las feministas y los feministas, los movimientos de izquierda, los materialistas, los marxistas. Carl Sagan, hasta llegar a nuestra fecha, a nuestros días. Spurgeon murió, sí, peleando, pero triste. Triste por eso, con la paz del Señor, pero triste. De seguro que en su propia iglesia le dijeron: cállate ya, Spurgeon. El que patrocinaba los orfelinatos, porque Spurgeon hacía obras de misericordia, dijo: Spurgeon, prediquemos el evangelio y dejemos esa controversia. Le quitaron los fondos, porque esa es la manera de chantajear a los que andan en la verdad. Pero Dios no le quitó sus recursos. En la pobreza, en la escasez y en la abundancia, Dios es fiel. Se quedó sin ese gran mentor. El presidente del Concilio Bautista, de la Confederación Bautista, lo dejó, le dijo también: deja eso. Imagínense cómo estaba esa iglesia, con una tensión universal en contra de gente de iglesia, lo ridiculizaban. Me imagino que muchos también en su propia iglesia le decían: y estaremos en el camino correcto, y estaremos en el camino verdadero. Tanta gente enemiga de Spurgeon, tanta gente enemiga de esta iglesia, estaremos en el camino correcto. Y Spurgeon seguía diciendo: la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es inerrante, no tiene error, la Biblia es completa desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque la alta crítica comenzó a cuestionar la inspiración de las Escrituras y especialmente y particularmente de los milagros para evitar la persecución. En segundo lugar, para evitar el rechazo. Una cosa es evitar la persecución y otra el rechazo. ¿Qué significa eso? La aceptación. Usted sabe lo duro, decíamos ahorita, que es el rechazado. Cuando usted va a un lugar y usted le preguntan: ¿de qué iglesia es usted? Yo me congrego en una iglesia bíblica de la gracia. Ajá, ¿y quién es tu pastor? Willy Bayonet. ¿Cómo es? Sí, Willy Bayonet. El que está diciendo ahí que tiene como 40 exposiciones diciendo que los suicidas no se van a salvar, que los homicidas no salvan. ¿Tú eres de esa iglesia? No me digas, pero tú no ves que todos los pastores que son buenos y de sana doctrina dicen que el que se suicida va directamente al cielo. Y todavía tú estás en esa iglesia. Pero tú no te das cuenta cómo están llenas las iglesias y millones de dólares. Y ustedes están ahí todavía y todavía pueden pagar la luz. ¿Y el pastor cómo está? ¿Tiene carro todavía? ¿Y las sillas cómo son? Me imagino que ustedes tienen que estar muriendo del calor, porque no debe de dinero ni para pagar la luz. ¿Usted está dispuesto a padecer la persecución? No porque pertenezca a la iglesia que pastorea Willy Bayonet o el pastor Onésimo Acosta o el pastor Alan, sino porque usted asumió la verdad de Dios y usted ha mantenido la consistencia en la verdad que usted escuchó desde el principio, que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, ni los idólatras, ni los homicidas entrarán al reino de los cielos. Eso fue lo que usted escuchó desde el principio. ¿Por qué le ponen una coma y dicen: pero los suicidas cristianos, esos sí van directamente al cielo? ¿Quién puso esa
eximente de justificación al tipo penal del suicidio. ¿Quién puso ese eximente? ¿Por qué pelean por las 3 eximentes cuando ya una cantidad de pastores dieron eximente de justificación al tipo penal del suicidio? Porque el suicidio es un tipo penal, si usted no lo sabía. Para conformarse al sistema o al mundo. Era un sistema mundano ya, estaban establecidos, estaban enmarcados en la sociedad y tenían un estatus. Para ser libres, sí. Aunque estamos en gracia, la gracia tiene una tensión y es la tensión de la dependencia del Espíritu. Eso es lo único que se necesita. Pero cuando usted se harta de que sabe que tiene que buscar la dirección del Espíritu, usted dice, mejor vivo la vida compensatoria. ¿Cuál es la vida compensatoria? La de la ley. Hago una cosa mala, hago una cosa buena. Eso se llama purgar el pecado. No, en el Evangelio no se purga el pecado porque cada vez te hace más deudor. La gracia te dice, cada vez que peca tiene que ir donde Dios, si no, no hay salvación. No puede purgar, no puede compensar. Tienes que arrepentirte de corazón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para ser aceptados, para tener brillo intelectual y religioso. Allí estaban los guruses en el judaísmo. Ya le informaré en la próxima exposición cuál era el evangelio que predicaba Pablo de manera detallada. Pero le puedo decir que predicaba la imposibilidad humana para salvación. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Hablaba de la necesidad de reconciliarse con Dios, reconciliados pues con Dios. Dios pasando por alto los tiempos de ignorancia. Manda a todos los hombres que se arrepientan. Les habló de la esperanza viva. Es el evangelio. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Victoria sobre la muerte. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero ellos no quedaron completos, satisfechos al parecer. Mire, los que saben de marketing saben muy bien que el primer trabajo que tiene que hacer un publicista es crear la necesidad. Eso es lo primero. Usted está feliz aquí y le van a decir, no, tú no estás tan feliz, tú puedes ser más feliz de lo que tú eres. Y tú le dices, yo tengo mi casita buena, chévere, tengo mi familia linda. No, hombre, no, tú no sabes lo que es vivir. Y una piscina. Dice, no, cuando yo quiero una piscina, yo voy a la piscina de un tío mío, o voy a la piscina de un resort, o voy a la playa. No, pero tú no sabes lo que es tener una piscina en tu casa. Y porque yo no tengo cuarto, no, hombre, no. Te quitan tu felicidad. Tú estabas bien como tú estabas. Y en tu iglesia, tú estás en sana doctrina, tú estás en verdad. De repente te hacen creer que donde tú estás no está el Espíritu. Allí no está Dios. Allí necesita algo más. O te ponen unos equipos de sonido sofisticados y te hacen creer que donde tú estás, allí no, tú no sientes. Cuando realmente tú sabes que el mal podría estar en tu propio corazón. Pero ¿qué hace? Proyecta. Y el marketing del diablo es hacerte sentir una necesidad que tú probablemente no tengas. Tú eres feliz como estás. ¿Qué más anda buscando? Si tiene a Cristo lo tiene todo. Está satisfecho, está completo. Pero el diablo te va a hacer sentir la necesidad. O te va a traer un gurú mayor con ciertos clamores y con ciertas ofertas que tú vas a decir, bueno, cuando yo me meta aquí, mamá, van a estar los viajes a Singapur, a China, a Japón, a Inglaterra, a Medio Oriente. Voy a viajar, voy a tener de todo. Bueno, cuando tú estás feliz con lo que tú tienes. Cristo en ti es lo más grande. Esta mañana le decía al Señor, Señor, manténme así, feliz como soy. Manténme así, en mi mente feliz, porque la felicidad no está fuera de ti, sino dentro de ti. Manténme feliz con el predominio de mi mente, con el gobierno de mis emociones, con el gobierno de mi ser interior. Me sentía feliz, bendecido por el Señor, en paz emocional, en paz mental. Diga, no me quite esto, jamás me la quite. No me turbe, Señor. ¿Quieres más felicidad que esa? Cristo en ti, la esperanza de gloria. Si estás insatisfecho, no es por Cristo, es por ti.
Entonces ve donde Cristo. Finalmente, aplicaciones. Es imposible retroceder y al mismo tiempo ser amigo del Evangelio. En segundo lugar, la misma razón para retroceder es siempre la misma: la afrenta. En tercer lugar, Jesús es el único camino y el Hijo de Dios. No te olvides que cuando la gente comenzó a retroceder en Juan, ¿recuerda ese episodio? Que había una multitud grande y Pedro estaba contento y los discípulos estaban felices y comenzaron a emigrar, a salir. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que era en mayúscula, el Hijo de Dios. Y entonces Pedro dijo: baja la guardia, porque es verdad que tú eres el Hijo de Dios, pero no lo diga tan duro. Y el Señor dijo: ¿acaso queréis oíros vosotros también? Y Pedro dijo: ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Lo mismo debe pasar. ¿Ves que otros van cuando más tiembla el púlpito, cuando más es firme el púlpito en la verdad de Dios, más se radicaliza con la verdad de Dios? Dicen: esto está muy fuerte. Y comienzan así a salir: pastor, baje la guardia. ¿Por qué hay que bajarla? ¿Por qué? Si estamos con Dios, si estamos predicando la verdad de Dios y si estamos declarando la verdad de Dios, no somos nosotros los que estamos mal, son ellos los que están mal. Nosotros estamos siendo fieles a la verdad de Dios. No se salga de ahí y manténgase firme y fiel hasta el final en la verdad de Dios. ¿A quién iremos? Es la parte final. Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Usted tiene la verdad de Dios? Que cualquiera brinque y patalee. Pablo lo que le interesaba era que la verdad del Evangelio estuviera con él. Lo que debe interesarte a ti, si tú eres de Dios, es que la verdad del Evangelio esté contigo. Si tú estás aquí y no tienes a Cristo, no te vayas sin Él. Entrégale tu corazón, asume esa verdad, abrázala así, agárrala, aprieta la verdad, no la suelte. Ahí, ahí, ahí. Y cuando venga alguien a querértela quitar, tú dices: la tengo aquí, nadie me la va a quitar. Y aquí en tu corazón no te la puedes arrebatar. ¿Dónde vas, diablo? No me la vas a quitar, ¿me vas a engañar? No. Es ella mi fortaleza y mi felicidad. Que el mundo me aborrezca, que los hombres me aborrezcan, que mi padre me deje, que mi madre me deje, que me dejen mis hijos, mi mujer, mis hermanos, pero que Dios nunca me deje. Que la verdad de Dios esté conmigo ahí, 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 ahí. Y cuando muera, te lleves la verdad y de esta vestidura de guerra. ¿Quieres que te lo digas tú, que has venido aquí esta mañana? ¿Y a ti? 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 Un manto de gloria. ¿Tú sabes lo lindo? Mira, aquí se sentaba alguien y venía con un cáncer. Si ella creyó en Cristo, como yo creo que creyó, ya. Ahora tiene un manto de gloria. ¿Y quién saldrá vivo de aquí? Nadie. Lo lindo es que si retienes la verdad, tendrás un manto de gloria. Si alguien fallece de tu familiar y está en Cristo, lo que tienes que hacer es venir más a la iglesia, a darle gloria a Dios porque se fue con el Señor. Ahora, si no se fue con el Señor, descarríate y apártate. Si no se fue con el Señor. Pero si no se fue con el Señor, con más vera debería venir tú, a menos que tú quieras estar en el lugar donde esa persona está. Si está en el infierno, te aparta del Señor para que tú también estés con esa persona. Pero si está con el Señor como tú crees que está, entonces ¿qué tienes que hacer? Muy sencillo, acercarte más a los caminos del Señor para estar en el mismo lugar donde esa persona está. Por ejemplo, mi papá murió, pero murió en el Señor. Yo quiero estar donde está mi papá. El papá del pastor Onésimo murió, pero está con el Señor. Onésimo quiere estar, ¿dónde? ¿Dónde está su papá? Cuando yo parta con el Señor, mis hijos deberán decir lo mismo. Y si es uno de ellos que parte, que Dios me lo libre y que yo parta primero, si así es su voluntad, que ellos deseen estar donde está su papá. Y créeme, lo que te estoy diciendo es verdad de Dios. Padre, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra a ti porque tú la mereces. Gracias por tu consejo.
Sabemos de la ofrenda con sacrificio que hace el auditorio. Al tener un tapaboca, yo no lo tengo. Yo puedo respirar bien. Gracias por el esfuerzo de ellos. Recompénsale con salud. Recompénsale con paz. Y a los que no te conocen, recompénsale con salvación. Que puedan creer en Jesucristo y abrazarse de Él hasta el final. Sigue con nosotros por Cristo Jesús. Amén.